San Valentín, digamos que tiene que ver, o sea, con una historia con dos enamorados, pero además San Valentín era un santo que tenía crisis y caídas. Entonces, o sea, se consideró que él lo que tenía era una epilepsia. Entonces se lo considera el santo de la epilepsia, justamente. Y es un dato muy importante porque justamente donde él se va a vivir es donde se va a construir el primer lugar dedicado, Ujú. Sí. muy importante, como, o sea, como manera, o sea, anecdótica, histórica, ¿no? Y otro santo era Santa Viviana, también, digamos, que fue, o sea, una santa que padecía epilepsia. Eh, y otro santo es el de los Reyes Magos, Baltasar, también, no se sabe bien por qué él, pero él también es patrono de las personas que padecen epilepsia. Uno de los tres Reyes Magos, ¿tá? Mira Eh, vos. con lo cual, digamos, o sea, la fe cristiana tuvo bastante que ver en esto, pero generalmente de eso no se habla, o sea, se conmemora el Día de los Enamorados, pero no, digamos, pero no se lo conmemora como aquel que fue el que más ayudó a las personas, digamos, que tenían epilepsia en esa época. Eh, Respecto también de eso, digamos, si uno no habla, digamos, de tanto, o sea, de tantos años de historia más atrás y se va ahora cerca, lo que yo te comentaba era si sabían quién es Emily Rose, ¿no? Que en realidad, digamos, o sea, el nombre real de ella era Annelise Michel, que era una chica de 16 años, eran tres hijas mujeres de una familia muy católica en Alemania. Ella estaba diagnosticada de una epilepsia, digamos, cuando ella empieza con crisis, que eran crisis, o sea, que se caracterizaban por ser hipermotoras, hiperkinéticas, digamos, o sea, con mucho movimiento sobre la cama, con gritos y demás, cuando consultan a los neurólogos le dicen que es una epilepsia, ¿sí? Pero claramente, para las drogas que había en ese momento y el tipo de epilepsia que era, ella tenía una epilepsia refractaria, es decir, o sea una epilepsia que probando una determinada cantidad de fármacos por un determinado tiempo, no era posible de controlar. Entonces la familia decide recurrir a la fe cristiana, ¿sí? Hasta que los primeros sacerdotes le dicen también que es una epilepsia. No conforme con eso, ellos encuentran dos sacerdotes eh, que le Ahí lo dicen, estamos si se escucha bien o mal, o si nos ven bien o mal, se lo voy a agradecer. Se cortó por unos momentos, la conexión, se escuchaba entrecortada. bien, retomo entonces, hasta que ellos, digamos, Sí. encuentran dos sacerdotes que deciden empezar con exorcismos, ¿sí? Entonces, en realidad, digamos, ella termina muriendo, ¿sí? O sea, deja de tomar, o sea, su medicación habitual y ella termina muriendo, digamos, por actividades, ¿sí? Ella muere deshidratada, de inanición, digamos, donde realmente lo que tenía era una epilepsia del lóbulo frontal. Entonces, esto también creo que sirve de manera anecdótica. Esto fue un caso real, digamos, o sea, los sacerdotes fueron procesados por la justicia, ¿sí? Bueno, y los padres no porque la ley consideró, digamos, que ya tenían, la justicia consideró, digamos, que ya con lo que les había pasado era suficiente, pero esto es importante remarcarlo porque no fue hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, digamos, Ujú. justamente hay que tratar de derribar esto, ¿eh? Digamos, Claro, no estamos hablando de algo que ocurrió en el medioevo, es- sino hace apenas algunas décadas. exactamente, hace tan solo 50 años, ¿eh? Digamos que no es, Mm. si bien parece mucho, no es tanto para lo que estamos diciendo, ¿no? Respecto de lo que vos me preguntabas del té, del café, del mate, que tienen contenido de cafeína y demás, eh, claramente, digamos, esto no va a producir crisis, ¿sí? Digamos, uno tendría que tomar litros y litros y litros de mate y café, porque es cierto, o sea, que la cafeína produce, digamos, cambios, o sea, en ciertos químicos en la sangre, pero para eso, digamos, uno requeriría, o sea,
una ingesta bastante importante, con lo cual, digamos, tomar un mate, un café, un té, 2 o 3 por día, claramente, digamos, no va a modificar, o sea, la presencia o no de crisis, ¿sí? Lo que sí es importante tener en cuenta son, por ejemplo, las bebidas como los energizantes, que por ahí tienen una alta concentración, entonces si uno, digamos, no es prudente con esto, bueno, entonces ahí sí podría ser, ¿sí? Pero el mate, el café, el té, no, olvídense, uno puede tomarlo sin ningún problema. Muy claro, me quedo tranquilo de todas maneras al estar grabándose esta charla y si tengo alguna crisis en vivo subimos el rating, que es como te decía. Y de paso queda registrado cómo es una crisis y sirve para muchas personas que no la vieron y para mi neuróloga para que me estudie, Está obviamente. bien. Y para quienes Esperemos recién que se no, pero suman, bueno. claro, para quienes recién se suman, estamos hablando con el doctor Néstor Bafín, que es especialista en neurología, miembro de la Sociedad Argentina de Epilepsia, y estamos charlando sobre mitos, ya que hoy es el Día de la Epilepsia en España, y desde Espacio Epilepsia se nos ocurrió, junto a otras organizaciones, durante toda la semana ir tocando distintos mitos, y el más común es que en una crisis nos vamos a tragar la lengua. Incluso hay personas que han asegurado que algún pariente, algún familiar se tragó la lengua. Eh, ¿Qué Claro. hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? Bueno, de cierto nada en realidad, porque es, digamos, es bastante poco probable, casi nulo, que alguien se trague la lengua, exceptuando que la tuviera suelta, ¿no? Esto lo digo porque, digamos, cada parte del cuerpo tiene una estructura para mantenerse donde está, ¿no? La lengua, digamos, tiene todo un sistema de fijación. De hecho, si ustedes tratan de tragarse la lengua, de hacer la lengua para atrás, van a ver que no van a poder. De hecho, hay algo que es o sea, el frenillo, cuando uno levanta la lengua y se mira, encuentra lo que uno comúnmente, vulgarmente conoce como, o sea, como frenillo. Eso impide, digamos, junto con otras estructuras que van adheridas al piso de la boca, a la mandíbula, al hueso, o sea, un huesito que se encuentra en la garganta y demás, y algunos repliegues, que la lengua, digamos, no se pueda mover. Lo que sí puede suceder durante una crisis, porque la lengua es un músculo, o sea, que se ponga más rígido, al igual, y que se pueda lesionar, claramente, ¿no? Eso sí puede suceder, pero tragarse la lengua, no. No se traga la lengua, los ojos no se van para atrás, las personas no largan espuma por la boca, ¿sí? Que es, o sea, lo que suelen decir generalmente, sino que durante la crisis también se produce una hipersalivación, ¿no? Digamos, un aumento en la cantidad de saliva de la boca que hace que uno diga eso, pero no, la lengua no se traga, quédense tranquilos, ¿sí? Y si estamos viendo a alguien que está afrontando una crisis, también nos preguntaron si es conveniente colocar algo en la boca, ¿no? Por ejemplo, un cinto, que sería algo relativamente flexible, como para que no se lastimen los dientes, la dentadura. ¿Es conveniente intentar hacer ese tipo de maniobras? No, jamás, nunca. De hecho, eso puede ser contraproducente, digamos, o sea, tanto para la persona, ¿sí? O sea, porque puede ser peor. Estamos perdiendo nuevamente, o sea, pero dijo que no, jamás intentar colocar nada en la boca, ningún cinto ni nada. No, nunca hay que poner nada, ni cinto, ni palos, ni pañuelos, ni los dedos, ni nada. ¿Sí? Digamos, hay que dejar, o sea, que la persona, o sea, que está cursando la crisis, digamos, termine de hacerlo porque habitualmente hay un tiempo, que es el tiempo que uno debe controlar para ver si activa o no el sistema de emergencia, y ahora lo voy a aclarar. Sí, digamos, es muy importante ponerla como para que no se broncoaspire, o si, por ejemplo, si estuviera comiendo algo, ponerla de costado, no tocarle la boca, no tocarle los ojos, correr las cosas de lado si está cerca de un sillón, cerca de una silla, de algún mueble o algo para que no se golpee, ¿sí? No hay que atarla, no hay que amordazarla, ninguna cuestión de estas. Y también, digamos, lo que es importante, si tiene algo sobre el cuello, digamos, una bufanda, un pañuelo o algo que pudiera cortarle el aire, uno podría sacarlo, sí. ¿Sí? Y, o sea, por otro lado, ponerle algo debajo de la cabeza, que puede ser, o sea, una ropa doblada, un almohadón, lo que tengan en ese momento. Y controlar el tiempo, ¿no? O sea, es muy importante, digamos, que esa crisis, digamos,
dure poco tiempo, y si se repite inmediatamente, entonces ahí sí activar el sistema de emergencia. Por otro lado, es importante si la persona tiene alguna enfermedad sobreagregada, una enfermedad cardíaca, una enfermedad metabólica, ¿sí? Entonces ahí sí, digamos, yo debería activar el sistema de emergencia. Hay tiempos para la epilepsia, ¿no? Digamos, o sea, para distintos tipos de epilepsia hay diferentes tiempos para controlar, pero habitualmente, digamos, en una crisis tónico-clónica, estas, digamos, que tienen las sacudidas clásicas que nosotros vemos, esperar, digamos, 5 minutos y entonces después sí tomar alguna medida, ¿sí? Pero el paciente, digamos, como para que quede claro, se pone de costado, no se lo toca, se corren las cosas para que no se golpee, algo debajo de la cabeza, y quitar algo si es que le dificulta la respiración, ¿sí? Bien. Doctor, ¿me puedo curar de la epilepsia? Qué buena pregunta. Bueno, la epilepsia en realidad, digamos, bien sabemos que se encuentran a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, está la epilepsia del niño, o sea, del adolescente, o sea, del adulto joven, del adulto mayor, que también, digamos, es, o sea, el otro gran pico, o sea, incidencia de la epilepsia, ¿no? Hay algunos tipos de epilepsia, digamos, que comienzan en la infancia, que van a ir hasta la adolescencia, y a partir de ahí, digamos, por el mismo crecimiento o el mismo desarrollo del cerebro, del sistema nervioso central, van a desaparecer, se van a curar, ¿sí? Uno generalmente habla de epilepsia resuelta. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando una persona que tiene una epilepsia pasan 10 años sin crisis, ¿sí? Y en los últimos 5 años no tomó medicación. Entonces uno dice que esa es una epilepsia resuelta, ¿sí? Antiguamente se hablaba de epilepsias en remisión, ahora se le dice resuelta, pero la realidad es que sí, hay algunas epilepsias que se curan, ¿sí? Obviamente es mucho más frecuente en el nene, ¿sí? Que en los adultos. Y cuanto más me alejo de las crisis, es decir, cuanto más va pasando el tiempo en que yo tengo alguna crisis, menos probable, digamos, es que yo la repita. Con lo cual, eso también es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí, Ujú. hay algunas epilepsias que claramente se curan, ¿sí? Y hay otras que resuelven, y hay algunas que misteriosamente pueden aparecer después, o sea, en la vida adulta, también eso hay, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Y hay algunas que están ligadas a síndromes, ¿eh? Cuando uno habla, por ejemplo, digamos, de un síndrome, o sea, de lo que es herencia y de lo que es genética, bueno, hay algunos síndromes que son genéticos, que no son hereditarios, ¿sí? Pero que ese síndrome que se va a manifestar dentro de las características que tiene, puede tener epilepsia. Entonces, digamos, ahí es otra cosa. O sea, la epilepsia tiene un componente hereditario, está en un 40%. Por eso es importante. ¿eh? Eh, Bien. Eso que contás, tiene mucha relación con una de las varias preguntas que nos llegó, sobre todo de mujeres, pero también de varones, que, que tienen miedo a ser padres o madres porque dicen, bueno, ¿qué pasa si mis hijos, mis hijas, heredan la epilepsia? Considerando que hay un factor genético. ¿Qué hay de cierto? la epilepsia tiene un factor hereditario, ¿sí? Digamos, hasta un 30 o un 40% pueden heredarse. Sin embargo, digamos, no por esto uno debería dejar de ser padre o madre, ¿no? Digamos, sí es muy importante, por ejemplo, en el caso de la persona gestante, que controle esa epilepsia, que vea qué fármaco está tomando para ver si hay que hacer alguna modificación, es decir, si es o sea, una concepción planificada, mucho mejor, ¿no? Porque uno puede ver, digamos, puede descartar aquellos fármacos que pueden producir alguna malformación durante el desarrollo del bebé, ¿sí? Dentro del útero. Entonces puede optar por otras medicaciones que claramente está comprobado que no lo producen. Y también, digamos, hay algunas medicaciones que se van reajustando durante el embarazo, ¿sí? O sea, una dosis Bien. habitual de mejor fármaco, ¿sí? Porque sabemos que hay algunos fármacos, algunas drogas, algunos anticonvulsivantes que se utilizan que pueden producir malformaciones o sea, en el nene mientras están dentro del útero, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos formación intrauterina. Entonces, de esa forma nosotros podemos cambiar la medicación para evitar eso y elegir alguna droga que claramente, digamos, no produzca nada de esto. También, digamos, es importante saber que la cantidad o la dosis de droga utilizada también, digamos, podemos modificarla.
modificar la dosis de la droga. Entonces uno, digamos, debería tomar el recaudo de ir controlando la persona gestante durante todo el embarazo y ver, digamos, si la concentración de la droga que tiene es la óptima. Esto es previo, durante y posterior al embarazo. ¿Eh? Pero claramente, digamos, sí, digamos, pueden ser papás, sin ninguna duda. O sea, siempre controlando todas estas cuestiones con su médico, ¿no? Por supuesto. En base, digamos, a la característica que tenga la epilepsia también, o sea, los síntomas que se produzca. Eh, Bien, perfecto, muy claro eso. Siempre hay que estar en contacto con nuestro médico o médica es si, exactamente. para poder Siempre planificar siempre la familia. los pertinentes, ¿no? Por No sé supuesto. si me escuchas. Sí, Sí, te escucho un poco entrecortado, pero te escucho. perfecto. Bien, sí, sí, seguimos con dificultades de conexión. Sí, Entre otras de los mitos, y alguien recién escribió que ¿por qué estoy tomando mate? Que le llama la atención que esté tomando mate. Algo ya charlaste vos, pero además del mate, ¿qué pasa con el alcohol? ¿Podemos tomar algún tipo de bebida alcohólica? el alcohol, digamos, es lo mismo que la dosis de, o sea, de cafeína, ¿no? Digamos, va a producir una modificación eh, en, o sea, en la dosis, o sea, en la cantidad de medicación que uno tiene en sangre, ¿no? Digamos, va a modificar el metabolismo de la droga. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ¿puedo tomar un vaso de vino? Sí, puedo tomar un vaso de vino. ¿Puedo tomar una lata de cerveza? Sí, puedo tomar una lata de cerveza. ¿Puedo tomar un trago? Sí, puedo hacer. Bien sabemos que todo en su justa medida, ¿no? Digamos, si nosotros nos vamos a una situación, digamos, común y corriente, sin tener en cuenta ninguna enfermedad, o sea, ningún estado, bien sabemos que a medida que vamos tomando más alcohol, nuestra conducta incluso se va modificando. Lo mismo pasa, digamos, con la dosis de la droga en sangre. A medida que nosotros vamos tomando alcohol, hay cosas que se inhiben, ¿sí? Y hay cosas que se desinhiben, y eso va a hacer, digamos, que yo esté más propenso a tener una crisis, porque se va a modificar, digamos, la cantidad de droga en sangre. Entonces, esto también es importante remarcarlo, ¿por qué? Porque eso no implica que si yo tomo más cantidad de la droga que habitualmente tome, no voy a tener crisis. No, esto no es así. ¿Sí? Yo tengo que seguir con mi dosis habitual, con mi tratamiento habitual, ¿sí? Y ser prudente en la cantidad que voy a tomar. O sea, tomar más medicación para tomar más alcohol, no, eso no se hace, jamás. Simplemente, digamos, disminuir la ingesta y ser medido. Eso es exactamente igual, o sea, que el descanso. O sea, sobre todo en la adolescencia o en el adulto joven, digamos que por ahí, o sea, sale viernes y sábado durante toda la noche, toma alcohol, duerme poco. O sea, lo ideal es ser medido, o sea, con la ingesta de alcohol, y además, digamos, de eso, después poder recuperar, o sea, ese descanso, ese sueño, ¿no? Digamos, si salgo toda la noche, bueno, después tener un sueño reparador al otro día, como para no, o sea, para no estar con un factor desencadenante, ¿no? Como pueden ser esos. Ujú. Muchas gracias. Otras de las preguntas que llegaron, se dejamos en claro ya que no sirve una noche tomar un montón de alcohol y después duplicar la medicación. Eso no es algo recomendado. Otra pregunta que llegó es si puedo tomar lácteos, porque también a alguien le dijeron
alguien informaron, o tal vez es un mito, que tomar lácteos, tomar un vaso de leche en la noche, no es recomendable tampoco. No, 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 claramente, digamos, los lácteos no tienen, o sea, no tienen ninguna injerencia, exceptuando, digamos, que los lácteos tengan algo raro que no estamos sabiendo, ¿no? Pero en general, digamos, o sea, no, no es que van a producir, o sea, más o menos crisis, digamos, no lo modifican, claramente no lo modifican, digamos, no tiene nada que ver, o sea, pueden tomarse lácteos sin ningún problema, ¿sí? Bien. Por ahí, o sea, Están preguntando sobre el té verde también. Estoy sobre viendo el ahora té, en el chat. no, digamos, los té cantidades completamente excesivas, litros y litros, como para que eso modifique, digamos, la cantidad de droga en sangre y por tener crisis. Así que no, el té claramente no. El té, el café, el mate, digamos, pueden consumirse sin ningún problema, que era lo que aclaramos al principio. Diferentes son las bebidas por ahí que tienen, o sea, como los energizantes, ¿sí? Ese sí es otro tema. ¿Eh? Pero, Perfecto, muy claro. Otra de las preguntas es sobre la vacunación, ¿sí? ajá, Sobre la vacunación para el COVID, ya que llegaron varias preguntas al respecto. Algunas referidas a que por haber tenido COVID tuvo epilepsia, o sea, si existe una relación en eso, y quienes ya tenemos epilepsia, ajá, ¿sí? Es recomendable que nos vacunemos o no, ya que algunos sostienen la no vacunación, o que con una o dos dosis que nos pusieron hace medio año o un año, ya es suficiente y no hay que continuar con las siguientes dosis. ¿Cuál es tu opinión? sí, hay algo que es muy importante, ¿no? Digamos, o sea, por ahí todos los que escribieron y demás, siempre lo principal es ver de dónde obtiene uno la información, ¿sí? Porque muchas veces me dijeron, me comentaron, me dijo que no, pero eso, digamos, tiene que tener o sea, algún respaldo científico, digamos, o es al menos o sea, lo que decimos nosotros. Vamos por la primera pregunta. ¿Hay que vacunarse? Sí, claro que hay que vacunarse, digamos, siempre, o sea, con las recomendaciones de cada médico, porque sabemos que cada persona es particular y muchas veces, o sea, las personas que tienen epilepsia pueden tener alguna otra enfermedad, entonces, digamos, nunca la consecuencia de la vacunación va a ser peor que la consecuencia de la enfermedad. ¿Se entiende? Por lo cual, digamos, Y me voy, está bien. me voy con la medicación de rescate, que de paso ha sido una de las preguntas que estuvo llegando recién. ¿Cuál? Eh, Sobre la medicación de rescate, cómo se toma, la tengo que llevar siempre en el bolsillo. Algunas personas tienen mucho miedo a salir sin la medicación de rescate. ¿Cuáles existen? Ya que hay algunos que recién están empezando su aprendizaje sobre epilepsia o recién diagnosticados. Así Ajá. que yo tomo mate y te dejo a vos. Está bien. La indicación de rescate, digamos, es muy importante llevarla, sobre todo para la persona, digamos, que tiene mucha frecuencia de crisis, ¿no? Digamos, o sea, bien sabemos que hay una que es la más conocida, que es el lorazepam sublingual, que es, o sea, que es aquel que se pone debajo de la lengua, que cuando está comenzando la crisis, que habitualmente pueden darse cuenta que son lo que conocemos como aura, ¿sí? Que es, o sea, alguna sensación que puede ser, o sea, un hormigueo en alguna parte del cuerpo, que puede ser sentir algún olor, algún gusto, alguna voz, algún sonido, ¿sí? Digamos, también hay otras que son un poco más complejas que dependen, digamos, siempre del área del cerebro donde se originan. Entonces, digamos, en ese caso lo que tenemos que hacer es llevarla siempre con nosotros. Es Ujú. importante eso, digamos, tener en cuenta la característica que tienen las crisis, o sea, el tipo de epilepsia que tenemos y la frecuencia que tenemos. Eh, es algo que no ocupa lugar, así que digamos, no es, o sea una cuestión de si la llevo o no la llevo. Si la pregunta es esa, es Bien, siempre sí. De hecho, digamos, también cuando nosotros tenemos que viajar, por ejemplo, es muy importante, digamos, llevar, hacer un certificado de nuestro médico de cabecera, digamos, notificando que tenemos
una epilepsia, pero no, o sea, por el hecho de que uno tenga que justificar lo que tiene, sino como para que puedan saber que la medicación que yo llevo, que es, o sea, la que necesito, y que, o sea, que el otro lo sepa, ¿no? Digamos, justamente para no tener ningún inconveniente, porque bueno, obviamente estamos pasando por un lugar o estamos yendo a un lugar donde llevamos medicación, o sea, obviamente que esto es para cuando uno se va fuera del país, ¿no? Pero siempre Perfecto. llevar la cantidad, ¿sí? La cantidad, o sea, que vamos a necesitar para los días que vamos a estar por afuera y obviamente, o sea, la medicación preventiva también. También, digamos, Bien. había visto que habían preguntado respecto de esto, Fer, digamos, qué pasa con, o sea, con las técnicas de relajación y demás, o con las terapias alternativas, si uno puede hacer para evitar la crisis. Bueno, generalmente, digamos, o sea, probablemente, o sea, para evitar la crisis no, pero sí, digamos, o sea, las terapias, o sea, de relajación, como el mindfulness, por ejemplo, hay, o sea, algunos estudios que, eh, digamos que, o sea, que certifican que un gran porcentaje de personas que tienen epilepsia, ¿sí? Que practican estas técnicas, disminuyen la cantidad de crisis. ¿Por qué? Porque tiene que ver, digamos, con una disminución en el estrés, ¿sí? Que sabemos que es un factor desencadenante. Entonces, o sea, la respuesta es, si puedo hacerlo, claramente, digamos, es algo que ayuda, ¿no? Sin ninguna duda. Eh, por lo cual, Bien. si lo están pensando, es recomendable. Perfecto. Yo medito desde hace varios años, todas las noches, y, y me ayudó un montón. Claro, Sobre todo a conciliar el sueño, a relajarme, a sacar todos los pendientes que tuve durante el día. Así que, que por creo que supuesto, no voy a dejar nunca de tomar la medicación, ni de consultar a mi neurólogo, a mi neuróloga en este caso, ni hacerme los chequeos eh, cada 4 o 6 meses o un año, según nos recomienda nuestro médico. No, sí, no, o sea, obviamente. una cosa no reemplaza la otra, ¿no? Claro. No, Algo- no es que prenda un saumerio y se me curó la no, epilepsia. claro, es algo alternativo y complementario, si se quiere. Pero esto que vos decís, que ayuda a mejorar el descanso, digamos, claramente tiene que verse con un sueño reparador, con las horas que corresponde, acompañado de la medicación que corresponde, supongo que prescrito también, digamos, o sea, de esa forma y Obvio. cumpliéndolo, digamos, con los rangos horarios, digamos, que uno debe cumplirlo y demás, ¿no? Claramente, por eso Ujú. son alternativas donde una no reemplaza a la otra, son complementarias. ¿Eh? Mirá, llegó una pregunta graciosa, ¿no? Que es si nos casamos, Sí, o sea, si voy al registro civil y me caso, o a una iglesia y me caso, sí. ¿se me cura la epilepsia? Yo creo que ahí uno corre riesgo de muchas cosas. No, digamos, claramente, a ver, sí podríamos decir que es una situación de estrés, ¿no? No, no, este es un O chiste. sea que podría empeorarla, aumentar la frecuencia de crisis. Depende con quién se case uno, en qué circunstancias se case, puede ser más o menos estresante, ¿no? Pero no, no, claramente si me caso no voy a tener más o menos crisis, ¿eh? Bien. Creo que si Eh, estás enamorado y demás, a lo mejor, digamos, incluso te puede ayudar, ¿eh? todas las personas que tenemos crisis, tenemos auras. No, claramente no. Digamos, hay algunos tipos de epilepsia que tienen, generalmente, digamos, o sea, las crisis focales, es decir, digamos, aquellas, digamos, que, o sea, empiezan con algún síntoma y el paciente, digamos, o sea, la persona con el tiempo se va acostumbrando y se va dando cuenta, ¿no? Esas son, digamos, las que uno puede registrar mejor. Hay otras que son las generalizadas, donde no hay un síntoma previo, ¿eh? Ujú. Entonces, entonces la persona no puede registrarlo. De hecho, cuando uno lo interroga, dice, yo no siento nada, ¿sí? Claro. Digamos todas. Habitualmente, o sea, las generalizadas no, y las crisis focales, sí. Bien. Eh, Hay una mamá que pregunta sobre su hijo, que quiere hacer, si puede hacer natación. Eh,
hay algo que es muy importante, que son, o sea, Un temor. los deportes que nosotros denominamos de alto riesgo, ¿no? O sea, los deportes de alto riesgo son aquellos que pueden ponerme a mí, o sea, con una epilepsia, en peligro, ¿sí? Entonces, la natación, si bien, si es una epilepsia controlada, ¿sí? No hay ningún problema que lo haga. Lo único que sí, Ujú. uno debe tener la precaución, por ejemplo, de decirle al profesor, al bañero, a quien esté a cargo de ese lugar, aclarar que tiene epilepsia para que puedan prestar atención, digamos, por cualquier cosa que necesite, ¿sí? Recordemos, digamos, que si una crisis se produciera, o sea, en un contexto dentro del agua, sea río, mar, pileta, y nadie me ve, las consecuencias podrían ser complejas, ¿está? Entonces, Claro, ¿se puede hacer? O sea, la respuesta es, si es una epilepsia controlada, podría hacerse tomando los recaudos necesarios, digamos, siempre avisando o que alguien esté supervisando a esa persona. ¿Sí? Si esas no son las condiciones, la verdad es que no se sugiere hacer ningún deporte de riesgo. ¿Sí? perfecto. ¿Todas las epilepsias se pueden operar? ¿Todas las epilepsias se pueden operar? No, no todas se pueden operar. Digamos, tienen que tener, o sea, hay algunas que pueden, o sea, que están ubicadas en, o sea, en un área puntual del cerebro que pueden operarse y hay otras que están ubicadas en otras áreas, las cuales nosotros llamamos áreas elocuentes, que son aquellas, digamos, que tienen funciones principales, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de hablar. ¿Eh? Ujú. Digamos, o sea, esas epilepsias no son candidatas a cirugías. De todas maneras, para que uno pueda hablar de esto, hay que recordar, digamos, que todas las crisis y todas las personas son particulares, cada una tiene su forma, todas estudian, dependen, o sea, del tipo, de la frecuencia, de las medicaciones que haya o sea, experimentado a lo largo de su enfermedad, que los tratamientos hayan sido correctos. Depende también de que uno pueda hacer algún estudio como un video electroencefalograma, que es, o sea, el registro gráfico, donde yo miro la actividad cerebral, pero además estoy mirando al paciente con una cámara, como para poder ver si realmente, o sea, lo que yo veo y lo que registro me va a permitir después ver si ese paciente puede ser evaluado para una cirugía, ¿sí? Pero algunos, digamos, van a poder ser candidatos a una intervención quirúrgica y otros claramente no. Además, Hay algunas, a- además, Fer, digamos, hay veces que uno encuentra, digamos, una única área lesional, pero hay veces que hay más de una, ¿sí? Entonces, eso también, digamos, es lo que uno debe evaluar para ver si ese paciente debe ir a una cirugía. muy claro. ¿Hay algunas enfermedades que puedan provocar de epilepsia? Por ejemplo, nos escribió alguien que, que considera que tiene epilepsia a partir de que tuvo meningitis. Bueno, en mi caso yo tengo epilepsia luego de diagnósticos de cáncer y de 5 cirugías por Ajá, tumor cerebral. sí. Bastante bien que veo, ¿no? Espectacular. Son, Muy bueno el o sea cirujano, que la medicina en Argentina es muy buena, debemos estar agradecidos a es que es nuestros muy bueno, neurólogos y neurocirujanos. por supuesto. Para... Mira, en realidad, digamos, la meningitis es una cosa, ¿no? Digamos, o sea, uno tiene recubriendo al cerebro, o sea, como unas capas finas que se llaman meninges. Cuando eso se inflama, ¿sí? Se llama meningitis. La inflamación de la meninge no debería producir convulsiones. Ahora, cuando esa inflamación toca el cerebro, ¿sí? Digamos, uno ya tiene una encefalitis, o sea, toca el encéfalo, toca el cerebro. Entonces, ahí sí hay riesgo de crisis, ¿sí? De hacer convulsiones. Depende cómo sea el daño o la lesión, digamos, que está tocando el cerebro. Entonces, ahí sí uno puede quedar con una epilepsia de tipo estructural. Es decir, hay algo, igual que en el caso del tumor cerebral, hay algo, digamos, que está lesionando el cerebro, que está modificando esa estructura. Por eso es una epilepsia estructural. ¿Sí? Digamos, hay algo que está haciendo que esa anatomía normal, o sea, del cerebro, ya no lo sea, con todas las posibilidades de poder desarrollar a posteriori una epilepsia. Pero además, también hay síndromes, digamos, que se acompañan de lesiones
adentro o sea, del cerebro, ¿no? Entonces hace que esas lesiones que son crónicas, digamos, o sea, que van a estar siempre ahí, algunas podrán tener posibilidad quirúrgica o no, como dijimos antes, y este sería un caso. Hay algunos síndromes que son genéticos, entonces que además tienen alteración en la estructura. Entonces, por un lado, tenés una epilepsia genética y estructural, ¿sí? Así Entonces, es. hay algunos síndromes que se acompañan, sí, de lesiones estructurales que hacen que pueda tener epilepsia, claramente, ¿sí? Siguen llegando preguntas, muchas están llegando. Una de ellas es, ¿cuál es la relación que existe entre la epilepsia y los trastornos cognitivos o las dificultades en la memoria? ¿Qué es primero? Es decir, ¿tenemos dificultades en la memoria por el solo hecho de tener epilepsia o porque por ahí los medicamentos anticrisis tienen algunos efectos secundarios sobre la memoria? En realidad, digamos, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque también, digamos, depende en qué área del cerebro se encuentran esas neuronas que descargan de forma anormal. Ujú. Digamos, si tocan el área que, o sea, que tiene que ver con la memoria y con lo cognitivo, probablemente yo pueda tener, ¿sí? Alteración, o sea, de la memoria a corto plazo, por ejemplo, ¿sí? Pero no en todos los pacientes se da esa condición. ¿Sí? Hay, digamos, áreas, o Bien. sea, del cerebro que se ven afectadas por una epilepsia que no están relacionadas con la memoria. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación neurocognitiva, que es hacer varios test y demás, digamos, para saber justamente cómo estamos con esa memoria, ¿no? Porque hay muchos tipos de memoria, ¿sí? Eh, entonces ahí, digamos, puedo ver si junto con un electro y otras evaluaciones, si esa epilepsia donde se origina tiene que ver con la alteración de la memoria. ¿Está? Eso es por un Sí, lado. sí. Y por el otro lado, me preguntaste, digamos, si tenía que ver con la medicación. Bueno, hay algunas medicaciones, digamos, que pueden producir a veces, o sea, alguna alteración de la conducta, ¿sí? O alguna alteración de la memoria, o alguna alteración del sueño, digamos que son los efectos indeseables que las drogas tienen a veces. Entonces, uno tiene que ver ahí, o sea, tiene que evaluar junto con su médico lo que es costo-beneficio, ¿no? Digamos, hasta qué punto yo estoy dispuesto a tolerar un efecto adverso, o sea, hasta qué punto es bueno, y también, digamos, siempre en su mayoría hay alternativas farmacológicas, es decir, o sea, diferentes drogas que uno puede ir probando para ver si puede controlar las crisis por un lado, ¿sí? Y dejar a la persona libre de efectos adversos, que es lo que uno quiere, ¿no? No sé si fui Sí, sí, claro. sí, muy claro. Bien. Te iba a preguntar otra cosa, pero me olvidé. No, mentira. Hablando de dificultades en la memoria. Eh, Alguien nos consulta sobre el déjà vu. Ajá. ¿Qué es? Porque no todas las personas saben lo que es y no todos lo han experimentado. Si nos querés contar qué es el déjà vu y hay otra mujer que me dio una pregunta por privado que nos dice cuál es el vínculo entre su ciclo menstrual y la epilepsia y las crisis. Bueno, con la primera. El déjà vu es como una experiencia ya vivida, ¿no? Que incluso algunos pueden ser sensaciones, otras no, depende. O sea, que tiene que ver justamente también con dónde se origina la crisis. Pero es justamente eso. Es como cuando uno dice, yo creo que esto ya lo viví. O yo creo que digamos, todos alguna vez experimentamos por lo menos la sensación, ¿no? Decir, esto ya lo viví, o esto ya me pasó, o yo acá ya estuve. Eso es un déjà vu. Y justamente, digamos, tiene que ver con que algunos tipos de epilepsia, o sea, se originan en una determinada parte del cerebro que es la que, ¿sí? Pero no todas las epilepsias lo tienen, ¿sí? De hecho, las tienen, o sea, las más clásicas, que son las epilepsias del lóbulo temporal, ¿eh? Entonces, esos sí son, o sea, los que van a experimentar esta sensación. Y por otro lado, digamos, están las epilepsias catameniales, se les llama, que son aquellas que están relacionadas con el periodo menstrual, ¿sí? Digamos, ahí, o sea, es muy Ujú. importante, o sea, la terapia farmacológica y poder hacer algunos ajustes justamente que tengan que ver con el periodo.
digamos, o sea, toda la modificación hormonal que se produce durante ese periodo es el responsable de esto, ¿sí? Por lo tanto, ahí, o sea, es muy importante el trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, o transdisciplinario, porque transdisciplinario, digamos, tiene que ver también con el deseo del, o sea, de la persona, ¿eh? O sea, los médicos Sí. ginecólogos, urólogos y el paciente. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión, digamos, que uno tiene que tomar? Están preguntando también, están comentando que eh, cuando han tenido crisis, algunas personas han tenido algunas visiones de imágenes místicas como arcángeles, la Virgen, que han visto a Jesús. Eh, ¿Eso qué vendrían a ser? ¿Algún tipo de alucinaciones? Por supuesto, respetando todas las creencias y la espiritualidad de cada uno, de cada persona, ¿no? Pero ¿a qué se puede atribuir que ocurra ese tipo de sensaciones o de visiones cuando alguien está en una crisis? No, es que hay veces, digamos, que lo que se produce son que se llaman epilepsias, digamos, o sea, del cuadrante posterior, que son entre muchas otras, ¿sí? Para no entrar puntualmente, o sea, en detalle y en cosas por ahí muy médicas que no se entiendan, también, digamos, cuando se afectan determinadas áreas del cerebro, puede ser que estaciones visuales, independientemente si son vírgenes, santos, arcángeles, digamos, con todo el respeto que ello merece, como dijiste vos, ¿no? Pero hay, o sea, personas que pueden ver incluso caras feas, que pueden ver, o sea, imágenes borrosas, o que incluso se pueden ver a sí mismos, ¿sí? O que una parte del cuerpo se sale, o que ellos se elevan. Entonces, eso tiene que ver con las epilepsias del cuadrante posterior y puede ser, digamos, que eso suceda. Que uno pueda ver diferentes imágenes, sí, puede pasar. Bien. Volvieron a preguntar sobre si la epilepsia se cura. Ajá, Ya explicaste que es muy poco probable que eso ocurra. Y sobre las ausencias. Eh, ¿Qué son las sí. ausencias? Porque algunos, por ejemplo, yo en mi vida tuve una ausencia. Esto de la epilepsia, Entonces no tengo idea de lo que siente una persona que tiene una ausencia. ajá. O sea, lo que siente es que, o sea, llega un momento que la persona puede estar haciendo alguna actividad, ¿sí? Digamos, y es como que quedara, o sea, unos segundos sin actividad. O sea, uno ve, o sea, la persona completamente estática por unos segundos y después retoma su actividad habitual donde puede percibir, digamos, que estaba haciendo algo y que la sensación del entorno cambió. Eso es una Ujú. ausencia, ¿sí? Digamos, donde no hay ningún tipo de actividad. Simplemente, o sea, la persona es como que quedara congelada. Y lo otro que me preguntaste es respecto de, o sea, la epilepsia si se cura, que lo podemos volver a repetir, no hay ningún problema, es, digamos, cuando hay algunas que se curan, digamos que empiezan, no sé, en la infancia y en la adolescencia se van, que tienen que ver, o sea, con el desarrollo, o sea, con el neurodesarrollo, ¿sí? O sea, con el desarrollo del sistema nervioso central, por un lado, y Ujú. después, digamos, hay otras que uno dice, la que te comenté, que se decía en remisión, que ahora se dice vueltas, cuando no tuvo crisis en los últimos 10 años, ¿sí? Y los últimos 5 años fueron sin medicación. Bueno, esas son epilepsias resueltas, ¿sí? Generalmente cuanto uno más se aleja de, o sea, tener crisis, menor es la probabilidad de que eso recurra, ¿sí? Perfecto. Sí, Incluso sí, sí, muy claro. Incluso, incluso, Fer, mirá, cuando pasaron 2 años, 2 años y medio, o sea, que la persona no tiene crisis, uno le puede proponer, digamos, o sea, con todo el aval científico, bibliográfico, estudiado y demás, digamos, poder empezar a descender la medicación. Porque no es infrecuente que uno encuentre algunas personas, digamos, que hace años que no tienen crisis y siguen con medicación, lo cual, digamos, uno tiene que tener ahí el consentimiento de la persona, decir, bueno, vamos a bajar la medicación y hay que tener en cuenta un montón de cosas, ¿no?
digamos, o sea, el hecho de manejar, el hecho de hacer, o sea, una actividad de, o sea, alto riesgo, el hecho de darle, o sea, todas las pautas del arma que tiene que tener, ¿sí? Con todo el control médico que debe tener. Pero eso puede hacerse. También es importante remarcar, digamos, que hay algunas epilepsias que responden a dosis bajas de medicación, ¿sí? Eh, y quizás no hagan crisis nunca más, pero cuando vos retiras la medicación, son tan lábiles que vuelve a ser crisis. Eso también es Ujú. importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Digamos, porque Sí. todas esas posibilidades existen, ¿eh? Sí, me parece muy importante resaltar que la neurología y la epilepsia no es una regla de tres en la que exista un manual de que si haces esto, va a ocurrir tal cosa indefectiblemente. Ajá, No, o sea, ustedes, los neurólogos, tienen que analizar muchísimas variables para poder recomendarnos a nosotros cómo proceder, porque tal como decís vos, cada persona es única, cada cuerpo es distinto, exactamente. cada estado emocional es muy diverso, entonces ustedes tienen que evaluar todos esos factores, analizarnos multidimensionalmente, y no es una ecuación de, No, claro, eso, o una regla de tres simple de que, no, si pasa tal cosa, hace tal otra y se solucionó. No, exacto. es muy complejo y tenemos que ir con frecuencia a nuestro neurólogo o neuróloga. Y Sí, también, eso es. sí, No, perdón, no, te interrumpí. iba, no, lo que iba, digamos, a, o sea, enfatizar esto que vos decías, ¿no? Que, o sea, ya lo hemos dicho a lo largo de la charla. O sea, tener en cuenta, digamos, que existen muchos tipos de epilepsia, que uno puede hablar en general, pero que sobre determinados temas, pero que también digamos, debemos ser muy cuidadosos justamente por eso, digamos, porque que yo responda a una medicación no impera, porque quizás vos no tenés el mismo tipo de epilepsia que yo, porque yo no tengo tu cerebro ni vos el mío, ¿no? Entonces, digamos, cada uno se comporta distinto, ¿sí? Entonces, cuando uno quiera tomar alguna decisión, yo sí, siempre le digo a mis pacientes, mira, vos tenés, o sea, la posibilidad de charlar conmigo lo que quieras. Entonces, si en algún momento vos querés tomar alguna decisión respecto de la medicación que estás tomando, respecto del tratamiento, proponerme algo y demás, está bueno que me lo digas, que lo charlemos, que lo veamos juntos, ¿sí? Porque yo creo que es muy importante que uno pueda asumir lo que a uno le pasa, que pueda ser partícipe de eso y que pueda también ayudar al médico a tomar decisiones. O sea, porque al fin Ujú. y al cabo es un bien para uno mismo y es en común. ¿Eh? Digamos, no hay paciente si no hay médico y no hay médico si no hay paciente. Claramente esto es así. Y bueno, Claro que sí. y siempre, digamos, al margen de la medicación, no sé, de los tratamientos, o sea, de las decisiones que uno tome, hay cosas que influyen, no solamente en la epilepsia, sino en las enfermedades en general, ¿no? Digamos, qué puedo entender, qué quiero saber, qué no quiero saber, cuáles son las decisiones que quiero o no quiero tomar, ¿eh? Digamos, no es únicamente un tratamiento, hay, digamos, todo o sea, un contexto social también, ¿no? O sea, no nos olvidemos que Sí. la epilepsia tiene una larga historia y es una enfermedad estigmatizante, donde nosotros claramente tenemos, o sea, la tarea de poder educarnos a nosotros mismos para poder educar al resto y no necesariamente a las personas que tienen epilepsia. ¿Eh? Digamos, muchas Claro que veces sí. no va en la persona que tiene epilepsia, sino en todo el entorno, ¿no? Digamos, que puedan entender que esto al menos debería, o sea, construir algo más para todos, Sí, si se quiere. ¿Mm? claro que sí. Eh, bueno, siguen llegando preguntas, pero en algún momento te tengo que dejar ir. Eh, Claro. hay un tema que sigue siendo tabú, sobre todo en quienes somos varones. O sea que muchas veces las mujeres se animan con mayor libertad, tal vez, Ujú. a preguntar
preguntar sobre su ciclo menstrual, sobre si pueden ser mamá, etcétera, mientras que los varones no conversamos entre nosotros siquiera sobre sexualidad y epilepsia, o si existe algunas dificultades en la erección, producto de la medicación, en el deseo sexual, etcétera. Me parece que es un temón que no sé si nos alcanza el vivo para charlarlo, pero ¿sugerís que hagamos un vivo al respecto oportunamente? Sí, claro, por supuesto, hay que hacerlo, cómo no, digamos, Bien, bien acabamos de decir, digamos, que nos tenemos que educar, ¿no? Así que eso obviamente que estaría bueno. Mira, o sea, la sexualidad es una parte de otras, ¿no? Sin ninguna duda. Uno debe ejercer libremente su sexualidad y su genitalidad. ¿Eh? Digamos, hoy ya no tiene que ser tabú. Puede haber, o sea, algunas drogas que obviamente modifican, ¿sí? Digamos, el deseo sexual. Entonces es importante, digamos, cuando uno note, o incluso, digamos, la viabilidad, o sea, de los espermatozoides y estas cuestiones, o sea, en el varón, que también pueden modificarse, ¿sí? Por los efectos adversos que tiene la droga. Porque siempre nos es más fácil echarle la culpa a la mujer, ¿eh? Digamos, total. socialmente esto es así. Bueno, hay veces que no, ¿sí? Que esto no es así. Entonces, es muy importante lo que preguntas. Sí, claro, hay drogas que pueden modificarlo. Por sí, digamos, la epilepsia no es algo que modifique tu sexualidad o tu genitalidad, ¿sí? O sea, los efectos adversos de la droga son harina de otro costal. Entonces, es muy importante que cuando uno detecte algo, a ver, uno creo que hormonalmente se conoce, ¿no? Digamos, Sí, sí. supongo que todas las personas que estamos charlando, o sea, en este momento, o sea, tenemos la edad suficiente, creo, como para comprender eso, ¿no? O sea, que llega un momento de la vida en que uno tiene una vida sexualmente activa o distinto de cuando era más chico. Entonces, siempre digamos que uno incorpora una nueva droga o demás, es muy importante que uno pueda preguntar esto, ¿sí? Bien. Porque sí, y claramente, digamos, hay drogas que pueden modificar esto, ¿sí? Muy Incluso bien. a veces algunas combinaciones, ¿no? Porque no tienen, o sea, sexualidad únicamente los chicos de 20, de 30 o los muchachos de 40 o 50. Digamos, la gente, o sea, la gente grande, la gente de la tercera edad, el adulto mayor, también tiene su sexualidad y también puede tener una epilepsia, ¿sí? Pero además también puede tener otras enfermedades que lo acompañen y hay veces que necesita de algunos fármacos para poder tener una erección, por ejemplo, u otras cuestiones, porque esto también, digamos, es de hoy. Entonces es importante también que estas personas puedan consultar con su médico respecto a esto. Bien. O sea, un tema tabú y que a nadie le vergüenza. Al contrario, todo lo contrario. O sea, cuanto más lo podemos hablar, más lo vamos a disolver. Muchísimas gracias, Doc. La verdad que sos docente, me imagino, ¿no? O sos al menos súper claro con todo lo que explicás. Siguen llegando preguntas. Algunas de las preguntas ya están respondidas si ven el principio de las charlas, e incluso en los 3 intentos que hicimos en total. Así que si ven los videos, están las mismas preguntas que siguen llegando. ¿Cómo ausencias? ¿Cómo si podemos tomar alcohol o no? Si es hereditario o no. Pero, Todos esos temas ya fueron mira, tocados, así que vean los 3 videos del vivo de hoy y van a encontrar la respuesta. Te agradezco un montón en nombre de Espacio de Epilepsia, la verdad que sos increíblemente didáctico y claro, y generás este ámbito de confianza para que te podamos preguntar de todo, que me parece que es súper importante sentirnos así de cómodo con nuestro profesional de la salud, ¿no? Que tiene que tratarnos y nosotros tenemos que ser transparentes y abrir nuestro cuerpo, nuestro corazón, incluso a veces, porque como muy bien dijiste vos, las emociones nos pueden afectar,
y contar todo a nuestros médicos. Así que sos excelente, te agradezco en nombre de todo Espacio Epilepsia. Bueno, Fer, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a los chicos de Espacio de Epilepsia, a Ivana, muchas gracias también a su trabajo. Yo digamos lo poco o mucho, o sea que sé, lo aprendí a hacer lado así que también va mi agradecimiento para todos ellos. Muchas gracias a todas las personas que se unieron y a todas las personas que hacen, digamos, de la epilepsia una causa común, ¿sí? Ujú. Porque